Ok, entonces vamos a iniciar el módulo de virología. Vamos a estudiar los virus, que ya con la pandemia de coronavirus pues tenemos algo más reciente, una enfermedad más reciente ocasionada por virus. Vamos a estudiar las características generales de los virus, el origen más probable, porque todavía es incierto, desconocido. Vamos a estudiar su estrategia de replicación y dependiendo de su estructura, entonces también su clasificación. Vamos a estudiar brevemente qué necesita el virus para producir enfermedad y el diagnóstico, si hay tratamientos disponibles y las estrategias de prevención de los virus. Entonces empecemos con las características generales. Los virus son los organismos más simples y generalmente los más pequeños que conocemos. De hecho, ellos miden en promedio de 18 a 300 nanómetros. Son los más pequeños comparados con otros microorganismos que ustedes van a estudiar. Ya estudiamos las bacterias y si comparamos el tamaño con el de las bacterias, recuerden que las bacterias miden en micras, pero algunas bacterias que ya vieron la semana pasada, como Mycoplasma y Clamidia, son tan pequeñas como los virus, incluso más grandes que algunos virus. Mycoplasma, por ejemplo, mide en promedio de 125 a 250 nanómetros. Clamidia mide hasta 300, aproximadamente 300, 400 nanómetros. Y incluso tenemos virus tan grandes, más grandes incluso que algunas bacterias. Entonces, pero en general, comparado con la gran mayoría, en el caso de las bacterias, pues son los más pequeños. Y si los comparamos con los protozoarios, y también son muchísimo más pequeños que algunos parásitos y que los hongos todavía más. Entonces, por eso son los microorganismos más simples y los de menor tamaño que vamos a conocer. Son parásitos intracelulares obligados porque ellos obligatoriamente necesitan de la célula huésped para cumplir su ciclo de vida. Ellos necesitan infectar la célula, necesitan tomar el control de la célula para que la célula utilice toda la maquinaria en formar sus clones. Son microorganismos muy eficientes, transportan la cantidad mínima de información genética porque ellos han evolucionado con nosotros en el transcurso de la vida, incluso antes, y ellos ya saben lo que la célula tiene, por lo tanto en su información genética van a codificar lo que la célula no tiene. Esa información genética no está libre, porque obviamente recordemos que hay muchos factores adversos, hay enzimas en la célula, etcétera, que pueden destruirlos. Entonces esa información genética está protegida por una cubierta de proteína que se denomina cápside. ¿Y qué es esto? Esta es la información genética, que es el ácido nucleico del virus, y esta es su cubierta proteica. Algunos virus tienen envoltura, es decir, tienen una membrana adicional. Fíjense, este es un herpes virus. Tienen una membrana adicional y esta membrana se denomina envoltura y tiene unas glucoproteínas de superficie. Entonces, algunos virus toda la información genética está protegida por proteínas y algunos adicionalmente tienen una membrana que se denomina envoltura. El ciclo de vida de los virus entonces inicia con la entrada en el organismo. Recuerden que esto es virología médica, virología clínica, por lo tanto entonces todo lo que vamos a ver es infecciones en el humano. Inicia entonces con la entrada en nuestro organismo y los virus tienen un tropismo celular. Entonces el virus lo primero que tiene que hacer es buscar su célula blanco. Eso está definido, la búsqueda, el tropismo celular está definido por unas estructuras que tiene el virus
que se unen con receptores específicos en la célula. Y este es un paso imprescindible para que el virus pueda entrar en la célula. Incluso algunos virus, como por ejemplo el VIH, no necesitan un solo receptor, sino que necesitan dos. Entonces se une con el receptor y con el correceptor. Y en el caso del VIH hay pacientes que tienen mutaciones en el correceptor y por lo tanto son inmunes a la infección por este virus. Así, a medida que vayamos estudiando los virus, pues vamos a ir estudiando también entonces este mecanismo de unión, que sería el inicio. Luego el virus entonces toma el control de la célula huésped y necesita producir más partículas virales, es decir, necesita producir sus clones para que cada célula entonces multiplique el virus y luego el virus sale de la célula y va a infectar a otras células hospedadoras. Entonces este es en resumen el ciclo. Y los virus cuando salen de la célula, en la mayoría de los casos, poco a poco, pues van destruyendo esta célula. El origen de los virus existen varias teorías, estas tres hipótesis. La más aceptada es esta, la teoría de escape, que indica que el ácido nucleico de células hospedadoras adquirió la capacidad de replicarse de manera autónoma e independiente. Entonces, ese es la hipótesis más probable, porque de hecho Peter Medawar, hace casi 200 años, describió a los virus en una frase. Los describió como que son una mala noticia envuelta en proteína. Y la mala noticia es precisamente el ácido nucleico, porque los virus son los únicos organismos que se replican en forma de información genética. Básicamente, entonces, la información genética, o sea, esta mala noticia, pues es lo que codifica todo y es lo que toma el control de todo. Y por eso son, comparados con otros organismos, son los únicos que se replican a manera de replicar su información genética. Independientemente entonces de la teoría, los mamíferos evolucionamos con amenazas virales y desde los ancestros más comunes. Entonces los virus evolucionaron con nosotros, ya conocen todo lo que codifica la célula, todo lo que tiene la célula, y ellos entonces evolucionaron precisamente para multiplicarse de alguna manera y en este caso pues ocasionan enfermedad en el ser humano. La estructura, el virión es la partícula viral infecciosa completamente desarrollada. Esa es la definición de virión. La estructura de los virus los vamos a estudiar en dos grupos. Tenemos los virus de cápside desnuda o virus sin cápside o virus no encapsidados. Y tenemos los virus con envoltura o virus envueltos. Tenemos esos dos grupos, que son los que vamos a estudiar que afectan al humano. Básicamente, los virus, su composición es un tipo de ácido nucleico, ADN o ARN. Los virus no tienen los dos tipos, o sea, su genoma es de un solo tipo de un ácido nucleico. Entonces tenemos 7 familias de virus de ADN que afectan al humano, que son los principales, y tenemos 13 familias de virus de ARN. Esa es la clasificación dependiendo del tipo de ácido nucleico. Tenemos solo 2 virus que en su ciclo de vida ellos tienen un solo tipo de ácido nucleico, pero en su ciclo de vida tienen un intermediario del otro tipo de ácido nucleico. Es decir, el virus de hepatitis B es un virus de ADN, pero en su ciclo de vida tiene un intermediario de ARN. Pero el genoma, o sea, su información genética es ADN. Y en el caso de los retrovirus, como el VIH, son virus de ARN que durante su ciclo tienen un intermediario de ADN. Pero el genoma de VIH, de los retrovirus, es ARN.
Como les dije anteriormente, el ácido nucleico no está solo. Se le unen proteínas de unión al ácido nucleico y enzimas, y eso forma la nucleocápside. Y esa es la composición de los virus que son de cápside desnuda o que no tienen envoltura o no envueltos. Este es un ejemplo, adenovirus. Fíjense que adenovirus tiene el ácido nucleico en el interior y está cubierto ese ácido nucleico por proteínas. Las proteínas forman capsómeros, que son estas estructuras, y muchos capsómeros entonces forman la cápside. Este es rotavirus, que aunque pareciera que tuviera una envoltura, rotavirus tiene un genoma de ARN segmentado y es un virus que tiene una cápside pero formada por tres capas concéntricas, pero es un virus icosaédrico. La forma de los virus es, en el caso de los virus que carecen de envoltura, algunos son icosaédricos. Fíjense que parecen un poliedro, tienen diversas caras. Y los virus que tienen envoltura, entonces tienen el ácido nucleico. Ese ácido nucleico entonces tiene esas enzimas y esas proteínas de unión al ácido nucleico y tiene una membrana que la toman de la célula huésped, por lo tanto es la composición de la membrana citoplasmática, una bicapa lipídica. Y además en esa membrana, que se denomina envoltura, tiene también unas glucoproteínas de superficie que son las responsables de la unión con los receptores en la célula hospedadora. Entonces la composición de los virus envueltos es la nucleocápside y además la membrana y las glucoproteínas que forman la envoltura. La diferencia en composición bioquímica sería que los virus no envueltos básicamente están formados por ácido nucleico, el tipo de ácido nucleico del genoma, y proteínas, mientras que los virus envueltos además, como tienen esa bicapa lipídica, entonces tienen lípidos, o sea, tienen el ácido nucleico, tienen proteínas y tienen lípidos. Aquí tenemos, por ejemplo, el SARS-CoV-2, que es un coronavirus, es un virus de ARN y tiene una envoltura con las glucoproteínas de superficie. Este es el virus de hepatitis B, que tiene entonces su envoltura, su ácido nucleico, y en esa envoltura tiene unas proteínas que vamos a ver cuando lo estudiemos. Los virus influenza, que pertenecen a los ortomixovirus, son virus también de ARN que tienen envoltura y un genoma segmentado. Los parainfluenza, que los vamos a ver también en virus respiratorios, son virus envueltos de ARN, pero fíjense que el genoma es ARN lineal. Y el VIH, que también es un virus de ARN, que tiene una nucleocápside o una cápside, fíjense que es alargada, es como rectangular, y esto es característico y exclusivo del VIH, y tiene una envoltura con las glucoproteínas de superficie. Entonces, fíjense que la estructura, vamos con las principales características de los virus. Los virus son sencillos, son simples. Los virus de cápside desnuda o no envueltos, como adenovirus, rotavirus, picornavirus, picornavirus es el agente causal de poliomielitis, y también en ese grupo están los rinovirus, que son agentes causal del resfriado común, del catarro nasal. Entonces, ellos son en teoría más resistentes a las condiciones adversas, a los cambios de pH, al ácido, etc., comparados con los virus envueltos. Entonces, ambientalmente son más estables. Cuando van a salir de la célula, generalmente la célula estalla por la gran cantidad de partículas virales y por lo tanto entonces lisan la célula al salir. Por lo tanto, entonces ellos son capaces de transmitirse a través de objetos inanimados, incluso a través de vía digestiva, porque soportan entonces las condiciones de acidez del trato gastrointestinal, soportan entonces la desecación, manteniendo la infectividad, resisten entonces detergentes, tratamientos, y generalmente la inmunoprotección, o sea, la respuesta inmunitaria es la humoral,
la que permite la eliminación de estos virus. En el caso de los virus con envoltura, como les dije anteriormente, los virus de cápside desnuda generalmente son icosaédricos, mientras que los virus envueltos generalmente son circulares, son esféricos. Sin embargo, tenemos algunos virus que son helicoidales, o sea, tienen una forma de bastón, una forma alargada, como, ¿cuál es este virus? El virus ébola, y este tiene forma de bala, el virus de la rabia. Tiene forma de, y en el caso del virus de la viruela, que también tiene una forma ovalada, ovoide. En el caso de los virus envueltos, entonces son más lábiles ambientalmente, como el virus al salir toma parte, brota de la membrana de la célula que están infectando, toma la membrana y de ahí va a ser su envoltura. Generalmente no ocasiona la lisis celular en un principio. Por supuesto, luego, entonces, después de muchas partículas virales saliendo, entonces allí sí ocasiona posteriormente la lisis. Pero los virus sin envoltura, entonces, lisan la célula más rápido que los virus envueltos. Requieren humedad, no sobreviven al tracto gastrointestinal. Todos estos son excepciones, siempre hay excepciones. Se diseminan entonces a través de secreciones, a través de transfusiones sanguíneas, a través de líquidos corporales, a través de orina, saliva, etc. No necesitan destruir la célula para diseminarse. Requieren tanto de la respuesta humoral como de la respuesta celular para su eliminación e inducen hipersensibilidad e inflamación y por lo tanto entonces ocasionan inmunopatogénesis. Siempre hay excepciones. Fíjense que en el caso de coronavirus, a pesar de ser un virus envuelto, es un virus bastante resistente. El virus influenza también es un virus envuelto, pero son virus bastante resistentes que pueden transmitirse incluso a través de fómites, objetos inanimados, etc. Entonces, a medida que vayamos estudiando los virus, vamos a ver precisamente estas excepciones. Entonces, como hemos visto, los podemos clasificar de acuerdo al ácido nucleico. Tenemos virus entonces de ADN y tenemos virus de ARN. El ácido nucleico de los virus varía. Tenemos, por ejemplo, estas son las 7 familias, ahí hay más, pero las que afectan al humano pues son 7 y son virus de ADN. Y tenemos que, por ejemplo, en el caso de adenovirus, tiene un genoma de ADN doble cadena, al igual que los herpesvirus. En los herpesvirus está el virus herpes simple, citomegalovirus, Epstein-Barr. Tenemos el virus más complejo que existe, es el virus de la viruela. De hecho es el más grande, puede medir hasta entre 300 y 400 nanómetros y también tiene un genoma de doble cadena de ADN. Tenemos y papilomavirus, básicamente son los principales que vamos a estudiar, que es VPH. Tenemos virus de ADN, pero que tienen una sola cadena de ADN, como por ejemplo parvovirus B19, que es el agente causal del eritema infeccioso, que lo vamos a estudiar en virus exantemáticos. Y fíjense que entre estos virus de ADN hay uno que está aparte, excluidito y encerrado en un cuadro, que es el virus de hepatitis B. ¿Por qué? ¿Porque tiene? Ajá, es un virus de ADN, doble cadena, pero tiene en su ciclo un intermediario de ADN, de ARN, y codifica para eso una transcriptasa reversa, que transforma el ADN en ARN. En el caso de los virus de ARN, entonces también el genoma varía. Fíjense que tenemos o monocatenario, que es una sola cadena, o bicatenario, tanto en los dos tipos de ácido nucleico. Tenemos, por ejemplo, virus de ARN doble cadena en donde está rotavirus.
que es uno de los principales agentes causales de diarrea en niños menores de 5 años. Tenemos ARN, el ARN, la cadena de ARN puede ser en sentido positivo o en sentido negativo, es decir, codificante o no codificante. Dentro de los que son ARN, cadena de ARN en sentido negativo, tenemos ortomixovirus, que allí está el virus influenza, el virus de la gripe, virus de la rabia, los paramixovirus, que son virus paragripales, que los vamos a estudiar la semana que viene. Tenemos el virus ébola y los arenavirus y antavirus, que son virus zoonóticos, que vamos a estudiar en la clase de virus zoonóticos. Tenemos picornavirus, que como les dije, es el agente de poliomielitis, el agente causal de poliomielitis. Y del resfriado común, coronavirus, el SARS-CoV-2. Tenemos también el virus del dengue, el virus de encefalitis equina, de fiebre amarilla, etc. Entonces, allí vamos a estudiar también gran variedad de familias de virus de ARN, y aquí tienen entonces también encerrado y aparte los retrovirus, como el VIH, porque es un virus de ARN de cadena sencilla, tiene básicamente dos segmentos, pero durante su ciclo tiene entonces un intermediario de ADN. La denominación de los virus pueden ser nombrados de acuerdo al sitio o al lugar donde aparecieron los primeros casos. También pueden ser nombrados de acuerdo a las características de su estructura y también de acuerdo a la célula blanco que afecta. Pero en general la taxonomía, es decir, la clasificación taxonómica de los virus es de acuerdo a características bioquímicas y por eso están ubicados en diferentes familias. Como ejemplo, vamos a estudiar los virus respiratorios. Entonces allí vamos a estudiar virus que afectan tracto respiratorio superior e inferior. Virus de hepatitis son todos los virus entonces que ocasionan hepatitis, y ese es un ejemplo de una denominación de los virus de acuerdo a la célula, al tropismo celular o a la célula blanco. Tenemos, por ejemplo, picornavirus, que tiene su nombre por el pequeño tamaño, y la palabra pico viene de pequeñito. Entonces, ese es un ejemplo de un nombre del virus de acuerdo a las características de su estructura. Tenemos, por ejemplo, el agente Norwalk, que fue aislado por primera vez en esta ciudad del estado de Connecticut, en Estados Unidos, y es un virus causante de diarrea. Tenemos los Coxsackie virus. Coxsackie es también un pueblo del estado de Nueva York y se le dio ese nombre por los primeros aislamientos. El virus Zika, por ejemplo, fue aislado en el bosque Zika, y por eso entonces en África, y por eso se le dio el nombre de virus Zika. Y así sucesivamente, pues los nombres de los virus varían. Entonces, el virus, para producir enfermedad, necesita conseguir su célula blanco y de esa manera entonces llegar y ocasionar infección en esa célula blanco. Los virus, algunos virus, de acuerdo al mecanismo de transmisión, por ejemplo, los virus respiratorios o rotavirus o papilomavirus, en la célula por donde entran, esa es precisamente su célula blanco y van a permanecer allí. O sea, en la célula por donde entran, entonces allí se encuentra su célula blanco y allí es que van a ocasionar la infección. Pero otros virus necesitan pasar por circulación linfática y diseminarse a través de circulación sanguínea para poder llegar a su célula blanco. Por ejemplo, los virus de hepatitis necesitan llegar al hígado. Entonces, ellos, dependiendo del virus, hay algunos virus de hepatitis que son de transmisión orofecal y necesitan entonces entrar por vía orofecal, pero necesitan llegar a hígado. Y para eso necesita diseminarse. Otros virus de hepatitis se transmiten por vía parenteral, o sea, a través de la inoculación, a través de los tejidos, a través de sangre. Entonces, en ese caso el virus entonces ingresa por allí y debe diseminarse para poder llegar a su célula blanco. Otros virus necesitan incluso una viremia secundaria,
para poder llegar a su célula blanco, que puede ser sistema nervioso, puede ser piel o puede ser, dependiendo del virus, glándulas salivales, etc. Entonces, cuando el virus llega a su célula blanco, puede ocasionar lesión en la célula y de esa manera entonces luego producir manifestaciones clínicas. La respuesta inmunitaria innata es bien importante, que serían interferón, células natural killer, citoquinas. Es bien importante para tratar de contener la infección y a la par entonces también produce muchas de las manifestaciones clínicas, algunos de los signos sistémicos. Pero esta respuesta inmunitaria trata de controlar la multiplicación de los virus hasta que se produzca una respuesta inmunitaria específica, que sería la inmunidad adaptativa, con entonces anticuerpos específicos y células, linfocitos TCD8 específicos que destruyan las células infectadas. Además, eso entonces puede permitir la recuperación de la enfermedad. Y además, entonces, luego que el virus se multiplica, debe tratar de diseminarse a otros hospedadores. Y allí entonces tenemos las vías de transmisión. Entonces, los virus pueden transmitirse de manera directa, es decir, de contacto persona a persona, a través de secreciones respiratorias, a través de contacto sexual, a través de sangre, tejidos, etcétera, trasplantes, etcétera. De esa manera entonces el virus pasa directamente de una persona a otra. También pueden transmitirse de manera indirecta a través de fómites, a través de objetos inanimados o a través de alimentos o aguas contaminadas. Allí tenemos entonces la vía orofecal, la vía digestiva. Algunos virus tienen como reservorio los animales. Y la transmisión al humano es de manera indirecta a través de las secreciones o los líquidos de estos animales, bien sea heces, orina, contacto con el tejido. Y esos son los virus que vamos a estudiar en otros virus zoonóticos. Y además, algunos virus necesitan transmitirse a través de un vector artrópodo, y esos son los arbovirus, arthropod-borne virus, que son los arbovirus, y los vamos a estudiar en el tema de arbovirus. Algunos virus entonces infectan su célula en la piel o el tejido subcutáneo, entonces vamos a ir estudiando cada uno de esos virus. Básicamente vamos a estudiarlos, los tratamos de englobar de acuerdo a las enfermedades que producen. Vamos a estudiar la semana que viene los virus respiratorios, luego vamos a estudiar los virus exantemáticos. Y como pueden ver, son 10 temas. Prácticamente tenemos que dar 2 temas semanales, no sé cómo vamos a hacer para tratar de terminar en julio. Vamos a ver los virus de hepatitis, vamos a ver los otros virus zoonóticos, los arbovirus, los herpesvirus, porque son una familia. Allí vamos a estudiar algunos, y en virus exantemáticos vamos a estudiar otros herpesvirus, vamos a estudiar VPH y vamos a estudiar VIH. Entonces, en la célula blanco, el virus debe entonces tomar el control de la célula y replicarse. Básicamente el objetivo o el proceso fundamental de la infección viral es clonarse, producir clones, producir viriones, producir nuevas partículas virales. Ese es el objetivo del virus. Y para eso debe seguir estos 8 pasos que se observan allí. Los primeros pasos o los pasos tempranos o los pasos iniciales que necesita hacer el virus es reconocer, llegar a su célula blanco y unirse a la célula blanco. Y este proceso está determinado entonces por estructuras propias del virus. Por eso en cada uno de los virus que vamos a estudiar su estructura, su composición, y qué estructuras y qué receptores utiliza el virus para poder entrar. Algunos virus, como les dije anteriormente, necesitan 2 pasos para poder entrar. Luego entonces viene la entrada, y los virus envueltos, o sea, los que tienen envoltura, entran por fusión. Es decir, se unen
la fusión está aquí. Se unen por fusión. Se unen entonces la estructura del virus con los receptores en la célula. Se fusiona la membrana. Fíjense que se fusiona la membrana del virus es decir, de la envoltura, con la membrana de la célula hospedadora y entonces libera la nucleocápside. Existe una regla en el caso de, que por supuesto tiene excepciones, de los virus de ARN necesitan replicarse en el citoplasma, mientras que los virus de ADN necesitan liberar el ácido nucleico en el núcleo a través del poro nuclear, y en el núcleo entonces es que liberan el ácido nucleico. ¿Qué les parece más complicado para un virus que es pequeñito comparado con el tamañote de la célula hospedadora? ¿Qué es más difícil? Llegar al núcleo porque está muy lejos. En el Classroom tienen un video, yo se los quería pasar hoy porque como la clase era corta y el video dura media hora aproximadamente, tienen un video de adenovirus, está subtitulado. Profe, yo, no sé si otros compañeros, no puedo entrar al plan. Me da la opción de que la clase está llena. No puedo, los videos de los compañeros. Ok, sí, debe ser que no permiten mayor cantidad de alumnos. Ajá. Déjenme ver cómo se los envío. Ajá. Puedo hacer como hice la vez pasada, de que yo descargué el video y se los pasé a Drive. Ah, por favor. Sí, sí puede. Entonces, la compañera lo va a pasar por Drive para que lo vean, para que tengan de toda esta clase una visión en película, porque parece una película. Eso es un documental de Discovery Science de hace muchos años, lo consiguió un estudiante repitiente, se le subió un punto. Porque el video está bien chévere, y otro estudiante que también le tuve que dar un punto fue el que hizo la traducción y colocó los subtítulos, y fue bastante trabajoso. Ahora andaba llorando por el punto. Y entonces el video es de adenovirus, y como es un virus de ADN, entonces se observa como todo lo difícil que es para el virus entonces poder inyectar ese ácido nucleico en el núcleo. En el caso de los virus, aquí es un virus envuelto, pero imagínense adenovirus, que es un virus sin envoltura. Ellos entran por endocitosis mediada por receptor, que en el caso específico de los virus se denomina viropexis. Y luego en esta vacuola endocítica el virus si tiene envoltura, deja la envoltura de algunos virus, y en el caso de los virus que no tienen envoltura, entonces libera la nucleocápside. Eso lo van a ver mejor en el video. Luego entonces el virus debe eliminar esa cubierta, que es entonces la salida de la nucleocápside, la liberación entonces del genoma, y entonces en la fase inicial, en esos 4 pasos. En este momento, cuando el ácido nucleico entonces ya no tiene su protección, el ácido nucleico se vuelve no infectivo, y ese es el periodo de eclipse, inicia allí. Es el periodo en el cual el virus no es infeccioso, inicia en este paso, en el paso de la descapsidación o la pérdida de la cápside y liberación del ácido nucleico. Luego entonces el ácido nucleico debe tomar el control de la célula hospedadora. En el caso de los virus de ARN se quedan allí en el citoplasma, con algunas excepciones que vamos a ver la semana que viene. El virus influenza es un virus de ARN, pero que se multiplica en el núcleo de la célula. Y el virus de la viruela es un virus de ADN que se replica en el citoplasma. Entonces allí tenemos esas 2 excepciones. El virus entonces, el ácido nucleico va a replicarse, y además el ácido nucleico debe entonces sintetizar las proteínas precoces, que generalmente son enzimas que incluyen la polimerasa y ciertas enzimas, proteínas que entonces van a tomar el control de la célula hospedadora para que la célula empiece a producir partículas virales y deje de hacer sus funciones normales. Y entonces luego empieza la replicación del genoma.
Luego entonces se sintetizan las proteínas tardías, que generalmente son las que forman parte de la estructura. Entonces, por un lado, el ácido nucleico se debe replicar, por otro lado, el ácido nucleico entonces debe sintetizar proteínas, las proteínas, sobre todo al principio las que necesitan las enzimas, y ya cuando están esta polimerasa ya sintetizada, que no la tiene la célula, entonces va a los ribosomas para que se sinteticen las otras proteínas que forman parte entonces generalmente de la estructura. Y luego entonces el virión, o sea, se debe ensamblar, es decir, se unen entonces todas las proteínas que forman parte de la nucleocápside, y luego entonces en el video de adenovirus, por ejemplo, se forma primero la cápside icosaédrica, y el virus en el video está en negro porque es malo, y el negro, o sea, se ve la célula de colores y el núcleo brillante, amarillo, y el virus negro. Y entonces primero se forma, se ensambla la cápside y luego se inyecta por uno de los vértices el ácido nucleico. Entonces allí en el video lo tienen pues a modo de película. Ese ensamblaje del virión, que es una parte también importante. En el caso de, por cada célula que el virus infecta, produce 100.000 partículas virales aproximadamente. De esas 100.000 partículas virales, los virus que no tienen envoltura entonces destruyen la célula de tantas partículas virales, la célula muere y estalla y libera todo ese montón de partículas virales. Mientras que en el caso de los virus envueltos, entonces, esa nucleocápside va a brotar por la membrana. Fíjense que las glucoproteínas de superficie en los virus envueltos se van ubicando en la membrana citoplasmática de la célula, para que los virus vayan brotando y tomen entonces su envoltura y ya vayan a infectar otra célula. De esas 100.000 partículas virales, solo del 1 al 10% son partículas infecciosas. Las otras son partículas defectuosas. ¿Para qué el virus produce entonces tantas partículas virales? Si el 1% de esas partículas, de ese 100.000 o el 10% son de 1.000 a 10.000 partículas virales, eso es un número bastante. Imagínense una célula por cada célula infectada. Pero el virus, como esto no es un proceso, esto es un proceso que tiene errores, y en esos errores entonces caen las mutaciones. Y en la pandemia de coronavirus entonces hemos visto cómo el virus ha ido cambiando, ha ido evolucionando a medida que pasa el tiempo. Entonces, cuando les decimos, cuando en las medidas de prevención de la diseminación del virus, hay que evitar que el virus infecte células. Entonces, por eso es evitar que nos contagiemos, porque por cada célula que los virus infectan, producen 100.000 partículas. De esas, de 1.000 a 10.000 son infecciosas, pero el resto son partículas que han mutado, que han variado. O sea que el virus tiene muchas oportunidades de crear, de mutar, de variar y de crear esas nuevas variantes antigénicas. Entonces, tal vez ustedes como en el caso del coronavirus, ¿no? Que afecten a las personas de edad, y a nosotros no nos hace nada, pero si le damos la oportunidad al virus de infectar una célula, de multiplicarse, entonces el virus va cambiando. Y por eso, como algunas personas no tomaron las medidas, entonces en el transcurso del tiempo le dimos la oportunidad al coronavirus de mutar. Y afortunadamente en el transcurso del tiempo pues las cepas se volvieron menos cambios histopatológicos a nivel pulmonar, pero fíjense que aparentemente actualmente en algunos países entonces hay cepas de coronavirus que están afectando a niños y que están entonces ocasionando enfermedad pulmonar más grave. Entonces eso es porque le damos la oportunidad al virus de multiplicarse. Y eso es una de las medidas de prevención, evitar que el virus se multiplique.
Esto es en el reconocimiento, les traje el ejemplo, ya esto se los mencioné en la entrada del virus, pero en el caso del VIH tiene dos glucoproteínas de superficie, tiene la GP120 y tiene la GP41. Y el virus, el VIH, necesita unirse la GP120 con el linfocito TCD4, con el receptor CD4. Pero además la GP41 se une con uno de estos correceptores que están en los linfocitos, en los monocitos y en los macrófagos. Entonces el VIH necesita esos dos pasos para poder entrar en la célula que va a infectar. Y les mencioné que algunos pacientes, algunas personas son inmunes es porque tienen mutaciones en el correceptor de sus células, que son linfocitos TCD4 o monocitos y macrófagos. Luego entonces, es la regla que les comenté, los virus de ADN entonces necesitan inyectar el ácido nucleico en el núcleo, mientras que los virus de ARN se permanecen allí en el citoplasma. Algunos virus, como el VIH, debe integrar el ADN, su genoma de ARN a través de la enzima transcriptasa reversa se transforma en ADN y él codifica una enzima que se denomina integrasa, que integra, como su nombre lo dice, integra el ADN en el genoma de la célula. Allí forma un provirus y ese provirus nunca más sale de la célula que infectó. Por eso es que es muy difícil eliminar por completo las células infectadas en el caso de VIH, porque el virus se integra y de allí nunca más sale. Allí va a permanecer todo el ciclo de vida de esa célula. Él desde allí entonces toma el control de la célula cuando se activa para entonces desde allí por producir el ARN mensajero y que el ARN mensajero vaya a los ribosomas y empiece a producir las proteínas que forman parte de la estructura y además entonces allí mismo el ARN, entonces ese ARN se va también a replicar. Entonces recuerden que siempre el virus necesita replicar su genoma y además sintetizar las proteínas que forman parte de su estructura. Entonces aquí tienen los diferentes pasos, dependiendo del tipo de genoma, entonces sigue una replicación diferente. Por ejemplo, en el caso de los virus que tienen un genoma de ADN, el ADN, pues algunos tienen doble cadena y otros tienen cadena sencilla. Y del ARN algunos tienen también cadena sencilla en sentido positivo, cadena sencilla en sentido negativo y doble cadena. Entonces, doble cadena de ARN. Entonces, esto básicamente son los pasos. Es para que vean que a pesar de que son estructuras simples, pues esto es un poquito más complicado. Fíjense que en este caso el virus se replica, el genoma, como lo debieron ver en biología, en bioquímica, que me dicen que no vieron, que lo iban a ver en tal materia, pero nunca lo vieron. En el caso de una sola hebra de ADN, entonces necesita primero formar la doble cadena y luego entonces seguir la replicación, la producción del ARN mensajero para ensamblarse y de esa manera formar los viriones. ¿Me podría pasar la diapositiva? Que no veo. ¿Cómo que la paso? Sí, podría pasar la diapositiva. No. No sé, tendría que, pero la cátedra tiene como política no enviar las diapos. No, al menos la imagen, porque al menos las letras naranjas no se aprecian bien. Ay, yo sí las veo bien, ¿ustedes no las ven? No, en la cámara. Ok, pero miren, esto es lo que necesitan, que es el libro, y el libro lo tienen en el Classroom. Este es el de Essential Human Virology, ese yo se los coloqué en el Classroom. Ok, en el caso de los virus que tienen doble cadena de ARN y ARN, en general necesitan una polimerasa de ARN dependiente de ARN para su replicación y la formación del ARN mensajero.
Básicamente, en el caso de los virus que tienen una hebra monocatenaria en sentido positivo, funcionan como un ARN mensajero directamente, mientras que las que son de sentido negativo deben primero formar la hebra en sentido positivo, que es la que va a funcionar como ARN mensajero. Y aquí entonces, en el caso de el virus de hepatitis B, por ejemplo, que tiene en su ciclo, en su genoma es de ADN, pero una tiene 2 cadenas de ADN, pero una no es completa. Entonces, fíjense que cuando se ensambla la cápside es cuando entonces la transcriptasa reversa produce a partir del ARN el ADN. Por eso es que en su ciclo tiene un intermediario de otro tipo de ácido nucleico. Y en el caso de el VIH ya se los mencioné, que el ADN queda integrado en el genoma de la célula y a partir de allí entonces debe formar el ARN y la síntesis de proteínas. El ARN mensajero que va a la replicación y a la síntesis de proteínas. Entonces, los virus pueden producir en la célula un efecto no aparente, es decir, no ocasionan cambios en la célula. Otros virus tienen un efecto citopático, es decir, ocasionan cambios en la célula que están infectando. Esos cambios son múltiples, pero se necesita conocerlos si se va a utilizar, si se van a hacer cultivos celulares, porque hay que detectar, entonces, dependiendo de los cambios, identificar la familia del virus. Generalmente, entonces, bien sea tarde o temprano, el virus ocasiona la muerte de la célula y algunos virus están asociados con producción de cáncer. Entonces, allí tenemos 2 diferencias. Tenemos los virus que son oncogénicos y los virus que no son oncogénicos. Como su nombre lo dice, oncogen son virus que entonces en su genoma tienen oncogenes y por lo tanto producen cáncer. Pero tenemos como el VIH, que es un virus no oncogénico, pertenece a un género que es el género lentivirus, que son virus no oncogénicos, a diferencia del resto de los géneros de la familia Retroviridae, que sí son virus oncogénicos. Pero el VIH no es oncogénico, produce cáncer, pero de manera, no porque en su genoma tenga oncogenes. Produce cáncer porque afecta los linfocitos TCD4 y cuando los linfocitos TCD4 tienen muchas funciones que van a ver en inmunología, una de esas es prevenir la formación de tumores. Entonces, en el caso del paciente con VIH, con SIDA, con SIDA, con la enfermedad, entonces son pacientes que están inmunosuprimidos y que son susceptibles a presentar cáncer. Pero no porque el virus sea oncogénico, sino porque la respuesta inmunitaria está inhibida. Entonces, básicamente, cuando tenemos signos y síntomas evidentes, entonces hablamos de enfermedad clínica viral. La enfermedad viral básicamente es el daño que está ocasionando, los cambios que está ocasionando la infección viral. Hay unos estudios que hablan de asociación de una cepa de VPH con cáncer. Eso es porque... Unas cuantas. Eso es porque el virus es oncogénico. El virus es oncogénico, ajá. En el caso de VPH, es un virus oncogénico. Cuando estudian VPH, vamos a estudiar el genoma y les vamos a decir cuáles son oncogenes. En el caso del VIH, el sarcoma de Kaposi es uno de los virus de las enfermedades que causan mucho. Pero el sarcoma de Kaposi es ocasionado por un herpes virus. Entonces, el paciente con VIH está inmunosuprimido y es susceptible a la infección por herpes humano 8. Y ese es el que ocasiona el sarcoma de Kaposi. O sea, no es directamente el VIH oncogénico, que no es oncogénico, sino es otro virus que sí es oncogénico. Sería de forma indirecta. En el caso del VIH no es, pero si yo les pregunto, ¿es un virus oncogénico? No. ¿Produce cáncer? Sí. De manera indirecta. Ok. Es importante resaltar que entonces muchas infecciones virales son subclínicas, no producen, es decir, no hay manifestaciones clínicas evidentes. La misma enfermedad
puede ser producida por diferentes virus y por eso los vamos a estudiar. Por ejemplo, los virus de hepatitis, todos producen hepatitis, pero vamos a estudiar cada uno de esos virus. El mismo virus puede producir diversas enfermedades también. Entonces tenemos, en el caso de los virus respiratorios, vamos a ver que en neumonía pueden ocasionar diversos virus respiratorios y el mismo virus entonces puede ocasionar diferentes patologías. Por ejemplo, adenovirus lo vamos a estudiar en virus respiratorios, pero también lo vamos a estudiar en virus productores de diarrea. Entonces los herpes virus también los vamos a estudiar en virus exantemáticos y también entonces en herpes virus como tal. La resolución, entonces, la curación, la resolución de la enfermedad depende entonces del virus, porque también hablamos de patogénesis viral y virus patogénico. La virulencia de las cepas virales también varía. Algunas cepas son más virulentas que otras y por lo tanto algunas cepas pueden producir enfermedad más severa a diferencia de otras. Los factores del hospedador, que ya sabemos que también la respuesta inmunitaria del hospedador pues es muy importante para destruir a los agentes infecciosos, y también entonces el contexto ambiental y genético. Recuerden que la infección es un proceso multifactorial y allí entonces son muchos de los factores que intervienen en este proceso. Patogénesis viral, entonces, es la capacidad del virus de producir enfermedad y enfermedad clínica, es decir, de producir manifestaciones clínicas. Las infecciones virales vamos a ver que varían dependiendo de los virus. Entonces tenemos diferentes tipos de interacción entre el virus y la célula hospedadora. Tenemos que el virus puede producir entonces una infección aparente, es decir, donde hay manifestaciones clínicas, o inaparente, donde es subclínica. Puede producir infección crónica, infección latente, oculta y lenta. En el caso en cada cuadro pueden observar cómo este es el ciclo de la infección del virus. Esto quiere decir la multiplicación, se multiplica, aumenta la concentración y luego entonces disminuye. Esta línea punteada indica cuando está por encima de la línea hay manifestaciones clínicas y cuando está por debajo es subclínica o inaparente. Entonces, en la mayoría, algunos virus producen infecciones agudas, es decir, producen entonces generalmente manifestaciones clínicas como el caso del sarampión, pero luego entonces disminuye el sistema inmunitario, ataca el virus y el virus entonces desaparece y aparece una respuesta inmunitaria que protege de por vida, en el caso de sarampión. Fíjense que esta línea verde indica presencia de virus ocultos. En el caso del sarampión, el virus puede permanecer oculto, es decir, no se puede detectar a través de ninguna técnica de laboratorio, o sea, es indetectable. Y con el tiempo, entonces puede producir encefalitis. Allí varían los tipos de encefalitis que puede producir sarampión. Algunas son al mes, a los meses y otras son después de años, que es en este caso, que es la panencefalitis esclerosante subaguda. Y fíjense que entonces luego vuelve a aparecer manifestaciones clínicas y puede llevar, esta es bastante grave, puede llevar a la muerte del paciente. Otros virus, como en el caso de influenza y fiebre amarilla, pueden tanto producir enfermedad clínica como infección inaparente o subclínica. Y eso es lo que ocurre en la mayoría de los casos. Luego se produce la respuesta inmunitaria y el virus desaparece. En el caso de la infección crónica, el virus de hepatitis B y el virus papilomavirus humano son virus que ocasionan infecciones crónicas. En el caso de hepatitis B, fíjense que el menor porcentaje de los casos o algunos pacientes presentan manifestaciones clínicas, pero fíjense que el virus continúa replicándose en bajas concentraciones y eso es una infección crónica. El virus continúa allí, tiki, dañando la célula, y esos virus que ocasionan infección crónica son los virus que están relacionados con producción de cáncer. Por eso virus de hepatitis B y virus de hepatitis C
son virus que ocasionan carcinoma hepatocelular. En el caso de VPH, este también ocasiona una infección crónica que poco a poco va dañando el tejido y de esa manera entonces va produciendo entonces cáncer. Y aquí entonces permanece oculto porque no hay muchas veces no hay tantas manifestaciones clínicas, o por lo menos el paciente no lo detecta. La diferencia entre infección crónica e infección latente la podemos observar aquí y aquí, en herpes simple y en adenovirus. La infección latente es cuando los virus infectan un tipo de célula, pero no hay multiplicación viral o no hay producción de partículas virales. A diferencia de en la infección crónica, donde sí hay producción o multiplicación de partículas virales. Esa básicamente es la diferencia. Entonces, adenovirus produce en la mayoría de los pacientes una enfermedad clínica y en otros pacientes puede producir también una enfermedad inaparente o subclínica. Pero fíjense que permanece oculto, ocasionando entonces una infección latente. En este caso, adenovirus no es frecuente que se reactive la infección latente, a diferencia de los herpes virus como citomegalovirus, herpes simple, el virus Epstein-Barr. Son virus que infectan la célula, producen manifestaciones clínicas, luego desaparecen, permanecen ocultos. En algunas células ellos producen infección latente y en otras producen infección activa. En el caso del herpes simple produce infección en las células epiteliales y las lesiones que son tipo vesículas que aparecen generalmente en el sitio donde el virus ingresó. Pero el virus se va a las neuronas que inervan esa región, esa piel, y allí en las neuronas produce una infección latente. Esa infección latente entonces puede reactivarse. Esta flechita indica activación de la producción de virus y por lo tanto entonces el virus por transporte retrógrado se va a las células epiteliales donde inicialmente ocasiona infección y vuelve a producir entonces manifestaciones clínicas. En este caso aparece que las recidivas o las reinfecciones o la reactivación de la infección latente tienen menos manifestaciones clínicas, pero en algunos casos son peores las recidivas o reactivaciones de esa infección latente. Y fíjense que esto es de por vida. Los herpes virus, una vez que ingresan en nuestro cuerpo, ocasionan infección latente de por vida. Ese paciente siempre va a tener ese virus en esas células donde el virus ocasiona infección latente. Allí hablamos de citomegalovirus, Epstein-Barr, que es el agente causal de mononucleosis. Y básicamente estos son otros virus que no vamos a estudiar. Y el Scrappy es una enfermedad ocasionada por priones, que es la enfermedad de las vacas locas. Vamos a definir qué son los priones al final, que ya vamos a terminar. Esto ya se los mencioné. La respuesta inmunitaria puede ser entonces la respuesta inmunitaria innata y la respuesta adaptativa, que es la respuesta humoral y celular específica. Ellos, el interferón, las natural killers, los macrófagos, las citoquinas, pues van a interactuar aquí. Y así como tratan de eliminar el virus, entonces también pueden producir muchos de los signos sistémicos como la fiebre y el malestar general. Y cuando se produce la respuesta específica de anticuerpos y la respuesta específica celular, entonces esas son las que generalmente inactivan. En el caso de los anticuerpos dan la protección de por vida dependiendo del virus, y en el caso de los linfocitos TCD8 destruyen entonces las células infectadas. Con respecto al diagnóstico, entonces el diagnóstico fundamentalmente es clínico, pero recordemos que en algunos virus entonces pueden producir las mismas enfermedades. Entonces en algunos casos pues va a ser necesario los ensayos del laboratorio, y para los virus entonces contamos con los cultivos celulares, que son costosos, laboriosos y además son peligrosos dependiendo del virus. No los realizamos de rutina en nuestro medio. También se puede, en las muestras del paciente se pueden detectar a través de técnicas, por ejemplo, de inmunofluorescencia. Se puede detectar antígenos o el propio virus.
Esto también tiene altos costos. A través de microscopía electrónica, muchos de los virus tienen estructuras características y dependiendo de eso, entonces los podemos visualizar a través de el microscopio electrónico. Rotavirus, por ejemplo, tiene la apariencia de una rueda. Y en la microscopía electrónica, de ahí viene la palabra rota. Coronavirus tiene la apariencia de una corona radiada, como si fuera un sol, por de allí su nombre. Otro virus de hepatitis B, produce estas dos partículas que son antígenos de superficie, que también es característico. Lo que más utilizamos entonces son la detección del ácido nucleico a través de técnicas moleculares, que es PCR, y además la determinación, los ensayos serológicos, detección de anticuerpos o antígenos del virus en el suero del paciente. Esas son las pruebas que más utilizamos en nuestro medio, tanto pruebas rápidas, que es inmunocromatografía, como ELISA, que son los ensayos inmunenzimáticos. Para los virus tenemos antivirales, que los van a ver en farmacología, aunque después les pregunto de qué pasó, si vieron los antivirales en farmacología, y dicen que no dio tiempo. Entonces, fíjense que no les dije, eso tenía que decirlo allá arriba. ¿Para qué les damos los pasos de la infección viral? ¿Por qué? Porque los antivirales están diseñados para evitar esos pasos del ciclo de replicación del virus. Entonces hay antivirales que evitan la adherencia, la unión del virus con su receptor. Entonces bloquean la unión. Por ejemplo, allí está el virus influenza. Fíjense que hay otros que bloquean la descapsidación, es decir, la pérdida de la cápside. Entonces esos antivirales, evitan que el virus salga de la vacuola endocítica y libere el ácido nucleico. Y recuerden que en ese momento es cuando el ácido nucleico va a tomar el control de la célula y por lo tanto no puede infectar. Por ejemplo, hay virus los que codifican la transcriptasa reversa, entonces hay antivirales que son inhibidores de la transcriptasa reversa. En este caso para VIH y para virus de hepatitis B. Hay inhibidores de la polimerasa viral que entonces evitan la replicación. Fíjense, este antiviral bloquea la entrada, es inhibidor de la entrada, específicamente de la unión al correceptor, es decir, inactiva es la GP41 para que no se una con el correceptor. Aquí tenemos otros, por ejemplo, este es inhibidor de la integrasa en el caso del tratamiento para VIH, por lo tanto el virus no se puede integrar en el genoma de la célula. Hay inhibidores de la neuramidasa en el caso de influenza A y B, que es una glucoproteína de superficie que vamos a estudiar la semana que viene, que también tiene importancia en evitar la agregación de las partículas virales. Y si no está, entonces las partículas quedan allí todas unidas y no se separan y no pueden infectar otras células. Y así sucesivamente, entonces vamos a ver inhibidores de la proteasa, etcétera. Allí los antivirales son precisamente para evitar el ciclo de replicación del virus. Allí tenían, en esa fotografía tenían un periodo de eclipse y tenían un periodo latente, que es diferente de infección latente. El periodo de eclipse, como les dije, es el periodo que va desde el paso 4, que es la pérdida de la cápside, es decir, la liberación del ácido nucleico, que no es infectivo, hasta la aparición de viriones que sí son infecciosos. Ese es el periodo de eclipse. El periodo latente es el periodo que va desde el inicio de la infección, desde la unión, hasta la aparición de las primeras partículas virales infecciosas. Y fíjense que es el periodo de tiempo. Mientras que la infección crónica, ¿qué es una infección crónica? Que persiste en el tiempo y lo principal, ¿hay producción de virus o no? Sí. Donde hay multiplicación y hay producción de partículas virales en menor proporción que una infección aguda, pero igual hay producción, que es la diferencia con la infección latente.
Entonces, periodo de eclipse, periodo latente, infección crónica, infección latente son diferentes, terminologías diferentes. Y para la prevención, entonces contamos con vacunas para algunos virus. Entonces tenemos vacuna para el virus de hepatitis A y vacuna para el virus de hepatitis B. Tenemos vacuna para el virus del sarampión, virus parotiditis, varicela. Varicela, el virus varicela zoster produce dos enfermedades, varicela y el zóster. Tenemos vacuna para varicela y para el zóster. Tenemos vacuna para poliovirus y las vacunas, fíjense que varían dependiendo si son de virus vivos, virus muertos. Tenemos vacuna para influenza, es decir, para la gripe. Tenemos, aquí falta la vacuna de coronavirus, porque este libro es del 2019, fue antes de la pandemia. Necesitamos buscar el virus del 2023, que no lo he podido encontrar en las páginas estas que hackean. El punto, 2 puntos por eso. No, un punto. Un punto. Un punto si me consiguen las ediciones nuevas del Yahweh y del Murray. Yo tengo la de Yahweh, la traducción. Y Pero la en inglés, la del 2023. tengo la 28. No, esa es la del 2021, Y del en 2019. inglés sí tengo es la última, pero aquí está en inglés. Bueno, pero yo la quiero. No, yo se la puse. Ya sabía que tenía un punto. Ok, y aquí fíjense que la vacuna de fiebre amarilla aparece en situaciones especiales. Nosotros vivimos en una situación especial porque aquí está disponible. Para adenovirus sí es generalmente utilizada en el personal militar, y en el caso de viruela también en situaciones especiales como el brote de viruela simiana que fue el año pasado y antepasado. Rubiola, varicela y creo que no falta ninguna. Entonces tenemos que aprovechar para los virus que existen vacunas. ¿Quiénes ya se pusieron la de hepatitis A? La de B la ponen en el... Pero la de A, póngansela, porque es importante. Y en nuestro medio hay brotes de virus de hepatitis A. Y la enfermedad en adultos jóvenes o en adultos mayores pues es relativamente grave. Ok, estos son algunos términos que ya les he mencionado, excepto estos dos, virusoide y viroide. Virusoide es un ácido nucleico que necesita del ácido nucleico del virus para poder infectar. Y viroide son virus de ARN que no tienen cápside y generalmente son términos que se utilizan en botánica, en infecciones, son virus que afectan plantas. Entonces esos dos términos, son diferentes de virus, pero no los vamos a utilizar en virología médica. Prión, que ya les mencioné, que el prión es el agente causal de la enfermedad de las vacas locas. Ajá. El prión es una proteína infecciosa, no es un virus. Es una proteína que era normal, pero que cambió y se volvió una proteína anormal con capacidad de ocasionar infección. Y allí entonces hablamos de infecciones lentas, que no se los mencioné allá, que es en lo que ocasionan entonces los priones. Que ocasionan entonces son proteínas que sustituyen a la proteína normal y por lo tanto poco a poco en el transcurso del tiempo van ocasionando, en el caso de el sistema nervioso, entonces lo van dañando y por eso entonces van ocasionando pues este tipo de enfermedades. ¿Y vas a decir? ¿La enfermedad? Ajá, sí, sí, esas son básicamente algunas de las enfermedades que ocasionan los priones, pero no son virus, no los vamos a estudiar como tal, pero es para que tengan conocimiento que los priones son proteínas infecciosas y que pueden ocasionar enfermedad. Cápside, ¿qué es la cápside? Aquí. Como la envoltura de los
Lo hace más. Ajá, y si les digo que me lo describan. Es como la envoltura, y cuando les pregunten la envoltura. No sé, lípido. O sea, a diferencia de los. Ajá, por la cápside. 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 La cápside está formada por capsómero. ¿Y aquí cuál es la cápside? Arriba. La icosaédrica. Ajá. Estos son los capsómeros y esta es la cápside. La de abajo es la. Y este virus no tiene cápside. Tiene muchas capas. No es al revés. Yo creo que es la de arriba, porque se. Esta es la cápside, lo Porque tiene rosado. lípidos, lípidos Lo rosado es la cápside que protege, son las proteínas que protegen el ácido nucleico, que recubren, que envuelven el ácido nucleico del virus. Y está formada por capsómeros. Pero lo rosado no es. Sí. Ajá, el ácido nucleico no está solito ahí en el virus, dentro del virus. El ácido nucleico está recubierto por la cápside. En el caso de este virus, la cápside es esta. Y esta es la envoltura. El ácido nucleico está adentro, aquí y aquí, en donde está lo rosado. Ajá. En este virus, la cápside es icosaédrica, está formada por capsómeros y protegen o recubren el ácido nucleico. Y en este virus, la cápside es helicoidal. Entonces, el ácido nucleico es una cadena de este virus, ¿cuál será? No sé, una cadena de ARN lineal, y esa cadena está protegida por las proteínas de la cápside. Algunos virus entonces tienen envoltura, que es la membrana que protege la cápside y está formada y además tiene glucoproteínas de superficie. Está formada, es una membrana, es una bicapa lipídica, la envoltura. ¿Y qué son los peplómeros? Las glucoproteínas de superficie. Estos que están aquí, estos que están aquí. En el caso del coronavirus, tienen una forma de palo de golf, de pétalo, y por eso parece una corona radiada. En el caso de VIH, recuerdan la fotografía anterior. La nucleocápside, ¿qué es? Que rodea el ácido nucleico. O sea que la nucleocápside es similar a la cápside. Ajá. ¿Y el virión? Infecciosa. Allí es importante la palabra infecciosa. Es la partícula viral infecciosa completamente desarrollada. O sea, es el virus. Pero, sí, activo. Creo que ya. No salieron los pajarracos. Ya van los pajarracos. Estos son los pajaritos que no me acuerdo cómo que se llama, de Guanaguanare, de los roques.